Buenos días a todos y muchas gracias a la organización por la invitación. Bueno, un arco romano, se preguntarán por qué no. Es un conjunto de piedras en formas de cuñas, dispuestas de tal manera que las fuerzas verticales o el peso propio de la estructura hace que esas cuñas se puedan sostener, se puedan coaptar y puedan mantener esa estructura sin ningún tipo de estuco o cemento. Me gusta, digamos, hacer esta comparación con lo que es un pie. Tenemos arcos longitudinales, interno, externo, y tenemos un arco transversal anterior también. El pie es la estructura, digamos, más, o una de las más complejas del cuerpo en el sentido de la cantidad de ligamentos, músculos, articulaciones que llegan a esa estructura. Y soportan, digamos, el peso propio del cuerpo durante toda nuestra vida. El 100% del peso todo el tiempo, hasta el día que nos vamos. Esto hace que sea, digamos, una estructura que va a estar sometida a tensiones, a estrés, que la van a hacer padecer durante toda nuestra vida. Ustedes se preguntarán si digamos, estos pies podrían pertenecer a un gran campeón olímpico, o podríamos también preguntarnos qué tipo de pie o qué configuración de pie debería tener un campeón olímpico para poder ganar y competir. Estos pies tienen pie plano, hallux valgus, onicomicosis. Digamos que tienen algunas alteraciones, pero pertenecen a Usain Bolt. Entonces esto a priori podría generar un debate por lo paradójico de la situación, pero también nos da, digamos, una especie de señal o de cuidado sobre lo que vamos a considerar patológico, a partir de lo que estamos viendo en un paciente. Probablemente pueda haber alguna explicación dentro de unos minutos, dentro de esta misma charla, de por qué él puede, digamos, competir y ganar con estos pies. Vamos a hacer un rápido recordatorio de las articulaciones del pie. Articulación tibio-peroneo-astragalina, solo flexión dorsal y plantar. Articulación astrágalo-calcánea o subastragalina o subtalar, que es la encargada de los movimientos de pronación y supinación, no la tibio-peroneo-astragalina. Articulación de Chopart, es una articulación, como vamos a ver después, muy importante en la biomecánica de la marcha, que es la que articula entre astrágalo calcáneo, escafoides y cuboides, y luego, bueno, articulación de tarso-metatarsal o de Lisfranc, metatarsofalángicas. Este es un gráfico donde estudiamos la fase dinámica de la marcha desde el primer punto de contacto hasta el despegue de los dedos, lo que se llama la stance phase, y vamos a ver que en el primer 15% de duración total de este estudio se va a producir a nivel de pelvis una rotación interna de pelvis que va a llevar a una rotación interna de fémur, y esta rotación interna de fémur va a llevar a una rotación interna de tibia, donde se van a ver los mayores grados de rotación. A partir de este punto se produce una desrotación de la cadera que lleva justamente a la desrotación del fémur y en consecuencia también de la tibia. Entonces, teniendo en cuenta un concepto de globalidad, donde nosotros vemos un paciente y no estamos viendo una pisada o un pie, es muy importante todo lo que vamos a ver a distancia de lo que sucede de nuestros apoyos, a nivel de toda la columna vertebral. Por lo que, como decíamos antes, esta rotación de fémur genera una rotación de tibia, y como en esta fase de la marcha hay muy pocos grados digamos, de flexión de rodilla, y sabemos que la rodilla tiene 10 grados de rotación, pero solamente en flexión, es que se transmiten todas estas rotaciones a nivel de los distintos segmentos óseos. Esta rotación interna de tibia va a producir una eversión del calcáneo y una pronación de la articulación astrágalo-calcánea, subastragalina.
a partir de la desrotación, luego de ese 15% de la duración de la fase total, se va a producir una rotación externa de tibia que va a llevar a una inversión del calcáneo y a una supinación de la articulación subastragalina o astragalo-calcánea. Cuando hablamos de conceptos de pronación y supinación, hay que tener en cuenta que estamos hablando de fisiología normal, porque es muy común, como vamos a ver después, escuchar hablar de pronadores o supinadores, y cuando hablamos de lo patológico hablamos de sobrepronación o pronación excesiva, o exceso de supinación o pronación débil. Es importante clarificar y diferenciar estos conceptos. Esto es lo que mostré recién. Entonces, acá viene la función, digamos, de la articulación de Chopard. Astragalo-calcáneo con escafoides y cuboides. Cuando se la rotación interna de tibia, que lleva a una pronación astragalo-calcánea, fisiológica, estamos hablando, y la versión del talón, se va a producir un desbloqueo de la articulación subsiguiente, que es la de Chopard. ¿Por qué? Es una disociación natural que se produce porque si no seguiríamos pronando y sería totalmente lesionante. Y sabemos que, digamos, las mayores, o la mayor incidencia de las lesiones de miembros inferiores están relacionadas con la sobrepronación. Entonces, se desbloquea esa articulación y permite una buena posición del antepié, del medio pie y del antepié, para favorecer luego la fase de propulsión. ¿Se entiende? Esto sucede en el inicio, donde se produce esa pronación fisiológica. La pronación fisiológica es un sistema de amortiguación que disipa las fuerzas verticales para poder transferir a las siguientes fases. En la fase media, luego de que ya hubo un contacto del talón o un ataque del talón, se va a producir la rotación externa de tibia, supinación astragalo-calcánea y una supinación fisiológica, donde ahí sí se va a producir un bloqueo de la articulación de Chopard para generar una palanca rígida, que en acción con la aponeurosis plantar y el tríceps sural van a permitir bancar esa situación y ejecutar la propulsión. Por lo tanto, nosotros podemos ver en estudios de medición de presiones plantares la relación que hay directa entre estas rotaciones internas y la pronación fisiológica. Esto que vemos acá es el centro de gravedad de la pisada en cada instante de tiempo. O a nivel de la fase media, la supinación fisiológica, que se corresponde con el apoyo plantar. Todo está relacionado. Por lo tanto, todos los movimientos del centro de gravedad de nuestro cuerpo van a estar íntimamente relacionados con lo que vamos a ver en los apoyos y viceversa. Tuve la posibilidad de hacer una evaluación hace un tiempo a Oscar Cortines, digamos nuestro principal referente de la maratón argentina, o uno de nuestros principales referentes, y a Andrés Silva, actualmente un atleta olímpico uruguayo, velocista, con un sistema de presiones plantares para evaluar su pisada. Y quiero compartir con ustedes un poco lo que es el análisis de cada una de las pisadas, aunque sabemos que son cosas bastante obvias porque estamos analizando la pisada de un velocista y un fondista, pero está bueno ver las diferencias plasmadas en los gráficos. En este caso es la pisada del velocista, Andrés Silva. Van a ver por la colorimetría que las mayores presiones están localizadas en metatarso, con excesiva presión en la cabeza del segundo metatarsiano y borde externo de antepié. El inicio, digamos, directamente del punto de apoyo es aquí, y registra algo de presiones en el talón, porque no fue hecha a máxima velocidad, sino esta medición fue hecha, digamos, a 3/4, un poco más de velocidad. Para el pie derecho lo mismo. En el caso de Cortines van a ver que es una pisada, digamos, con un arco bien configurado, muy estable porque tiene muchos puntos de contacto en todas las cabezas metatarsales, eso hace que sea bien estable. Una pisada, digamos, por decirlo así, neutra, lo vemos en su centro de gravedad, con más registro de apoyo del talón también. Y acá pueden ver los dos gráficos comparados, donde a priori ya se ve cómo en la pisada de velocista se genera un pie más combado, más abananado. Es la fisonomía típica de la pisada de un velocista. Aquí van a poder ver cómo en el caso de Usain Bolt, en este video de slow motion, no hay contacto del talón en ningún momento.
en ningún momento. ¿Mm? Y este es el caso de Haile-Gebrselassie, donde van a poder ver cómo se produce un contacto inicial a nivel de, digamos, borde externo, pero después sí registra digamos, como un ataque del talón posterior, donde van a ver descalzo cómo contacta aquí, pero contacta talón y se produce la pronación fisiológica. Entonces, ese es el sistema de amortiguación que está usando Haile-Gebrselassie. Acá lo van a ver más detenidamente. Estén atentos, porque el contacto ya sabemos, estén atentos a cómo prona. ¿Ven? Está bien que no es imagen frontal, que se vea bien, pero se puede apreciar igual. Volviendo a esto. El sistema de amortiguación que usa Usain Bolt es el de contactar con lo que se llama la bola del pie o borde externo de antepié. Nunca registra presiones a nivel del talón, por lo cual él amortigua todo con sus tejidos blandos, fascia plantar, aponeurosis, flexores plantares cortos, tríceps sural, donde él tiene una fuerza seguramente tremenda y está preparado para esto, y una fuerza aparte intrínseca de los músculos del pie muy importante. Es un poco, digamos, mi explicación personal, que estaría bueno para generar después el debate sobre por qué una persona con este tipo de configuración de pie puede ser un campeón increíble. Esta es la clasificación típica, digamos, actual de lo que es la pisada, donde se engloba, digamos, en una pisada neutra, pronadores o supinadores, como les decía antes. Todos somos pronadores, todos supinamos. Lo que hay que saber es si somos sobrepronadores o tenemos una pronación débil o supinación excesiva. Entonces los clasificamos directamente así. Esto, digamos, está realmente cambiando con las nuevas tecnologías. El concepto de cómo vamos a clasificar la pisada. Esta es una evaluación a Germán Chiaraviglio, donde, digamos, con un sistema de medición de presiones, podemos hacer análisis con un protocolo, digamos, de descalzo, caminando, trotando. Hemos llevado la plataforma a la pista, lo seguimos evaluando ahí a máxima velocidad, con zapatillas, con plantillas. Es decir, se hace un estudio muy profundo. Y de esta manera nosotros estamos en condiciones de poder saber qué es lo que está pasando en cada una de las fases de apoyo. De manera que, digamos, cuando nosotros nos encontramos con esto, debemos dejar de decir si la persona es o pronador o supinador, porque se van a encontrar con pisadas mixtas, y es lo que sucede casi siempre. Una persona que puede pronar en un retropié o sobrepronar en un retropié y tener una supinación excesiva en fase media, apoyo, que eso sería un factor de riesgo de fascitis plantar, por ejemplo. O pronar en un solo pie, si hay una dismetría de miembros inferiores. Está compensando esa diferencia con una excesiva pronación. Es decir, uno empieza a encontrar otras situaciones en relación a la pisada que merecen una revisión. Entonces nosotros estamos proponiendo un nuevo concepto donde vamos a poder decir qué es lo que está pasando en cada una de las partes del pie. En retropié, en medio pie y en antepié. De manera que cuando uno hace un informe a un médico sobre cuál es el tipo de pisada de la persona, lo precisamos de esta manera. Y también nos va a ayudar muchísimo en qué tipo de calzado recomendar. Porque si nosotros detectamos solamente una sobrepronación a nivel de antepié, ninguna zapatilla va a corregir eso. Entonces, recomendar ahí un calzado con control de estabilidad, estaríamos equivocándonos. Dime cómo pisas y te diré qué zapatilla usar. Hoy las marcas tienen una gran variedad de tipos de zapatillas para los diferentes tipos de pisada. Hasta ahora era muy difícil saber cómo estás pisando, cuál es el tipo de pisada. Bueno, ahora, como comentaba antes, hay nuevas tecnologías para esto que nos permiten saber con exactitud y con precisión cómo es la pisada de cada uno. A rasgos generales, los componentes del calzado son la capellada, el contrafuerte, una plantilla, la entresuela y la suela. Y esto que es muy importante, que algunos capaz han escuchado hablar, es el drop. El drop es el ángulo que toma la zapatilla desde la parte posterior hasta la anterior
y se expresa en milímetros, y van a escuchar en la clasificación o la especificación técnica de una zapatilla que puede ser de 8, de 10 milímetros, de 4 milímetros, o de 0 inclusive. Clasificación de las zapatillas en 6 categorías. Minimalistas, estamos hablando de las zapatillas que se utilizan para lo que es la técnica de barefoot running, de correr descalzo, con un apoyo más en antepié, en la bola del pie, el metatarso, borde externo, que usa otro sistema de amortiguación. Las zapatillas de estabilidad, que digamos son zapatillas más rígidas, más pesadas, que van a tener una doble densidad en la parte interna de la suela para gente que es sobreprona. Neutrales, donde se prioriza, digamos, la liviandad y la amortiguación, para personas que tienen una pisada estable, una pisada, digamos, neutra. De control de movimiento, que son las que tienen mayor control de la estabilidad, para sobrepronadores excesivos y a veces combinados, con, por ejemplo, con personas que tienen un pie plano grado 2 o grado 3 y sobrepeso. Ligeros para competencia y de trail con suelas más adherentes, digamos, más impermeables para climas extremos, para todo terreno. ¿Qué propiedades debe tener el calzado de running? Amortiguación, liviandad y estabilidad. Todos los calzados deberían contar con esto. Amortiguación en antepié y retropié, dependiendo de la dureza de la superficie. Liviandad, teniendo en cuenta si lo utilizamos para entrenamiento o si queremos mejorar la performance en competencia. Estabilidad en caso de alteraciones por efectos de la sobrepronación. Aunque este término no queda fuera de las zapatillas neutras. Las zapatillas neutras tienen que tener grados de estabilidad también. Es una propiedad inherente a todas las zapatillas. Una horma amplia, suela adherente e impermeable, y materiales de capellada con buena permeabilidad y respirabilidad. Vamos a entrar en el minimalismo. Son calzados ligeros, flexibles, digamos, con muchos cortes de flexión, que simulan la situación del pie descalzo. En un principio, estos calzados fueron desarrollados para mejorar lo que sería la musculatura intrínseca. Pero luego, bueno, hay un auge muy importante de la técnica de correr descalzo. De hecho, las mismas marcas de zapatillas han desarrollado líneas exclusivas para este tipo de técnica. Hoy está muy instalado el debate sobre barefoot running o traditional running, es decir, correr descalzo o de una manera tradicional que podría ser, como dije antes, con un ataque del talón, usando la pronación fisiológica como un sistema de amortiguación. Todo esto que voy a decir, digamos, como es un debate que está instalándose bastante en este momento y es muy actual porque hay estudios recién desde hace 2 años hasta ahora, es una opinión personal mía, así que tómenlo como eso. Pero bueno, lo que puedo decir es que no hay información científica suficiente o que haya tenido demasiado tiempo de comprobación para poder decir que una técnica es mejor que la otra. Es decir, hay gente que ha adoptado este tipo de técnica de correr descalzo de una manera absoluta y hay quienes bajo ningún concepto dejarían de correr con este tipo de zapatillas amortiguadas. Hay estudios que se han hecho recientemente, como decía antes, hace 2 años no más, donde se comprueba o se concluye que hay una eficiencia energética y hasta una reducción o disminución de la incidencia de lesiones de miembros inferiores utilizando la técnica de barefoot running. ¿Qué pasa? Estos estudios han sido hechos con atletas, muestras de atletas. Entonces, ahí también la cuestión es saber si esto se puede extrapolar a la población general. ¿Se entiende? Por lo tanto, uno se cuestiona o se pregunta qué sucede en el caso de pacientes con sobrepeso, qué sucede en pacientes o personas amateurs que no tienen una buena técnica de carrera, qué sucede con personas que tienen una alteración de la pisada importante para poder implementar esa técnica. Por lo tanto, yo propongo unir las dos cosas. Hay quienes podrán correr con esta técnica, hay quienes correrán con esta, pero ¿por qué contraponerlas? ¿Por qué contraponerlas? Entonces, sumamos el minimalismo al amortiguado y hasta personas que corren con amortiguado pueden utilizar o alternar zapatillas minimalistas donde el pie va a estar, por decirlo así, más desprotegido con un drop mínimo de 4 o de 0 milímetros
para fortalecer su musculatura intrínseca, ¿se entiende? Como parte de su entrenamiento, esa musculatura que de otra manera, con calzados con mucha más contención, tienen, digamos, esos músculos contenidos de forma que no se están ejercitando como de la otra manera, ¿se entiende? Entonces, la duda es, bueno, ¿cuál es el calzado que utilizamos para correr? A partir de acá, les voy a dar dos ejemplos. El por qué, digamos, el calzado tiene que ser adecuado y cómo podemos prevenir lesiones con un calzado. Una persona con una pisada neutra que utilice un calzado con un control de estabilidad. Sabemos que el calzado con control de estabilidad es un calzado con mayor densidad en la parte interna, más rígido, más pesado. Va a estar utilizando un calzado más pesado sin necesitarlo. Se va a sentir incómodo y hasta puede llevar a una lesión. El otro caso sería una persona que tiene una pisada sobrepronadora y le damos un calzado neutro. Va a producir una deformación prematura del calzado que va a agravar su condición y lo va a llevar también a una lesión. ¿Se entienden los ejemplos? Entonces, ¿cómo elegimos el calzado para terminar? Tenemos en cuenta la individualidad, la técnica, si es elite, si es amateur, cómo corre, los objetivos de competencia, de entrenamiento, el biotipo, su estructura ósea, si es longilíneo, si es una persona pesada, patologías preexistentes, donde necesitamos realmente, más allá de su biotipo, priorizar la amortiguación por una tendinitis de Aquiles previa o por esguinces reiterados que generan inestabilidad, necesitamos estabilizar su pisada. Tipo de pisada con un sistema de medición de presiones, muy importante. El peso, porque digamos, las zapatillas vienen clasificadas para diferentes pesos, ligero, medio, pesado, y necesitamos encuadrarnos en esas categorías, porque tiene que ver con las libras que soporta cada clasificación. El tipo de terreno donde vamos a correr, el clima. En climas extremos necesitamos otro tipo de calzado. Y para finalizar, la preferencia de la marca de parte de la persona y la cosmética como último ítem, que es lo que menos importa, bueno, si es linda o es fea. Bueno, con esto termino y no es tan complicado, me parece que se trata solamente de salir a correr y disfrutar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Bien, Santiago Rossi. Un minuto de Santiago quiere darles la bienvenida como director general del Centro de